Lo que voy a hacer es utilizar un sistema de 3 colores, él lo llama el sistema de para dejarnos listos para competir al día siguiente. Y de la exigencia del alto rendimiento, y eso va a ser clave para que puedan rendir. Que no es negociable ni la intensidad de los ejercicios, ni la intención. Muy buenas, la idea de este vídeo es compartir mi punto de vista acerca de la estructura que deberían seguir las cargas a lo largo de una semana competitiva. Lo que voy a hacer es intentar utilizar mi experiencia personal y profesional como preparador físico y como jugador en mi trabajo con equipos en la OK Liga para ver ejemplos que nos podemos encontrar de semanas tipo para la gestión de estas cargas, ya que no siempre se juega en sábado. Hay veces donde el partido es el domingo y hay veces donde nos podemos encontrar jornadas intersemanales. Entonces vamos a ver cómo gestionaríamos estas cargas de trabajo en las distintas semanas tipo con las que nos podemos encontrar. Para explicarme mejor, lo que voy a hacer es utilizar un sistema de 3 colores con el que intentaremos dejar muy claro la fatiga que genera la carga con la que se trabaja. Y con este sistema quiero dar crédito a Antonio Expósito, un preparador físico de alto rendimiento, uno de los mejores preparadores físicos que podemos tener en España, del que cojo esta idea, porque es un sistema de 3 colores, él lo llama el sistema de semáforo, ya que atiende al color rojo para días muy intensos o con cargas que dejan fatiga residuo alta, días amarillos, y el color verde para días muy suaves de recuperación o incluso para días previos a los que yo les llamo días de chispa, previos a la competición, para dejarnos listos para competir al día siguiente. Voy a utilizar un segundo sistema, o me baso en un segundo sistema de que hace mucho tiempo que se habla de él, saco del libro de Triphasic Training de Cal Dietz, que es el sistema ondulatorio modificado, que lo que hace es jugar con distintos tipos de cargas más o menos intensas de manera ondulatoria a lo largo de la semana. Con ello, lo que se consigue con este sistema es uno de los principios básicos del entrenamiento, la variabilidad de cargas y estímulos que se le da al deportista. Y ahora veamos qué tipos de ejercicios encajarían en cada uno de los días y luego pasaremos a ver las semanas tipos y cómo encajaríamos las intensidades dentro de cada una de ellas. Pero antes de ello hay que tener muy claro la siguiente frase. El contexto lo marca todo. Es decir, el contexto sería que en función de dónde esté el día más importante de la semana para nosotros, que sería el día de partido, ahí será el punto clave para determinar hacia atrás de la semana cómo intervenimos con las cargas. Hacia atrás, en el caso de que sea el primer día de competición, el primer partido de la jornada, pero también hacia adelante cuando ya nos encontramos en jornadas consecutivas, porque cabe saber dónde está el partido que hemos jugado el fin de semana anterior y dónde se encuentra el siguiente partido para determinar cuáles serán las mejores cargas con las que trabajar. Entonces, ¿qué tipos de ejercicios nos podíamos encontrar en un día rojo? En un día de alta intensidad. Ejercicios que van a dejar o que van a predominarse o a caracterizarse por dejar un daño muscular alto y una fatiga residuo alta. ¿Qué significa una fatiga residuo alta? Aquellos ejercicios que afectan a la capacidad de rendir durante las siguientes horas o incluso algún día posterior al haber realizado ese tipo de ejercicios. ¿Vale? ¿Y qué tipo de ejercicios nos podríamos encontrar en estos casos? Pues ejercicios pero con predominancia excéntrica, como podríamos ver esta dominada excéntrica, es decir, que se acentúa esta fase excéntrica del movimiento, en este caso con peso corporal, pero excéntricos pesados con cargas añadidas se incluirían en este. Aquí, en este ejercicio, lo que vemos es una flexión a un brazo excéntrica. Todos aquellos ejercicios, en este caso estos 3 ejemplos son de predominancia excéntrica, o excéntricos acentuados con la carga y que sean un poco agresivos. Más ejercicios que podemos incluir en estos días, pliométricos intensos, como podría ser con una carga media, un ejercicio donde se acentúa el ciclo de estiramiento-acortamiento, o un ejercicio donde hay una frenada muy brusca y se busca ser muy reactivo contra el suelo, como sería el segundo caso de esta flexión reactiva cayendo desde un banco, o en el caso de ejercicios metabólicos, sistemas energéticos, ejercicios donde hay muchísima intensidad y la duración puede ser moderada o baja, pero la intensidad es muy alta, hay una acumulación de lactato en el músculo, terminas con esa sensación de fatiga, de músculo hinchado, de que ya no puedes más, ¿vale? Sensación muy fuerte. Estos serían ejercicios que encajan dentro de un día rojo. ¿Por qué? Porque seguramente nos encontramos lejos de la competición anterior y lejos de la futura competición.
¿Qué ejercicios nos podríamos encontrar en un día amarillo? Ejercicios balísticos o que principalmente se centran en la parte acelerativa o concéntrica del movimiento, como podría ser esta sentadilla en la barra, donde, partiendo desde las barras de seguridad, solo nos centramos en el empuje de la barra. Ejercicios, como decimos, donde solo nos centramos en la parte concéntrica o acelerativa del movimiento, pues con distintos materiales, el cable, con el balón medicinal, o aquí con cable o con goma también podría ser este cuarto ejemplo, donde hay una tracción y un empuje combinado con una rotación del tronco. Serían ejemplos en días amarillos. En cuanto a desplazamientos y demás, nos podríamos encontrar con aceleraciones y cambios de dirección breves. Es decir, cambios de dirección repetidos, muy seguidos y con un tiempo medio o alto, irían en un día rojo, pero cambios de dirección breves, cortos, que haya uno o dos cambios de dirección con una distancia corta, podríamos introducirlos en un día amarillo sin problema. Y como en este primer ejercicio, por ejemplo, ejercicios acelerativos, donde hay una resistencia detrás, un compañero, un cable, una banda elástica, y nos centramos en esa fase de empuje del movimiento. ¿Y qué ejercicios nos podríamos encontrar en un día verde? Un día verde se caracterizará principalmente porque deja muy poca fatiga residuo y esa sensación de chispa. La sensación de chispa la buscaremos en días previos a la competición. ¿Por qué? Porque queremos que el jugador se sienta con energía para el día siguiente rendir a tope en el partido. Pero los días verdes también los podremos encontrar en días posteriores a la competición o en días seguidos de un día totalmente fuera de la pista, es decir, de recuperación, ¿vale? Porque son días donde nos servirán como recuperación o como preparación, donde la fatiga es muy poquita o incluso el cuerpo ayuda a despertarlo. ¿Qué ejercicios podríamos encontrar? Pliométricos extensivos, como vemos aquí el ejemplo, donde son pliométricos muy suave, no hay carga añadida, no se acentúa el ciclo de estiramiento-cortamiento, por lo tanto el daño muscular que podemos encontrar en este tipo de ejercicios es bastante bajo. En el ejemplo este de la izquierda podríamos ver un ejercicio con 3 conos donde el jugador va a saltar de uno al otro con muchas repeticiones, muy baja intensidad, simplemente para darle estímulo a las piernas. Y en el ejercicio de la derecha nos encontramos con un isométrico mantenido. No hay carga externa, la carga externa que hay puede ser muy ligera. Son isométricos de media y larga duración, donde se da un estímulo al músculo que no es muy intenso y que por lo tanto no deja fatiga residuo. A ver si conseguimos ver este ejercicio. Aquí el jugador, si no carga bien, lo que hace es ir saltando poco a poco, ¿vale?, de un cono al otro a muy baja intensidad. Como hemos dicho, estos no van a dejar mucha fatiga residuo. Y quiero hacer hincapié ahora también en los días en los que no se entrena. Para mí estos días no son días en los que tenemos que estar tumbados en el sofá mirando el Netflix todo el día sin hacer nada. Obviamente son días de recuperación en los que debemos intentar que el cuerpo, dentro de la medida de lo posible y ayudándolo lo mejor posible, recupere al máximo del estímulo del día anterior, si ha sido un día rojo, o del estímulo competitivo del día anterior, en el caso de que hayamos tenido competición. En todo esto profundizaremos un poco más en un vídeo donde nos centraremos muchísimo en técnicas de recuperación, en cosas que hay que tener en cuenta para asegurar que el cuerpo recupera bien después de un partido o recupera bien después del último entreno y nos deja listos para la competición. Y ahora veamos cómo se distribuirían las cargas en función de la semana tipo. Vamos a ver la distribución de las cargas con esta primera semana tipo. Semana tipo con 3 entrenamientos. Vamos a tener en cuenta también la cantidad de entrenamientos que nos podemos encontrar. 3 entrenamientos. Lo normal es encontrarte los entrenos el lunes, el miércoles y el viernes. A mi parecer, el lunes podría ser un día donde hacer un amarillo, teniendo en cuenta, podría ser amarillo o verde teniendo en cuenta si has jugado sábado o domingo anterior, ¿vale? Si has jugado domingo anterior y no te queda otra que entrenar el lunes, haría un trabajo un poco más verde, ¿vale? Porque no se trata de matar a nadie y tienes que dejar al cuerpo listo para que el miércoles, en este caso, sí que puedas hacer un día rojo, ya que va a ser el día que más alejado se va a encontrar de la competición pasada y de la competición que viene a continuación, que en este caso la hemos puesto el sábado. Y el viernes es un verde no de recuperación, sino de chispa, intentando hacer cositas muy breves que dejen casi activado al deportista para que el sábado pueda rendir al máximo. Como veis, el martes, jueves y domingo aparece una pila, una batería cargada. Son días donde no hay trabajo físico, ni en pista ni fuera de ella, en principio,
y donde debemos priorizar esas estrategias de recuperación que veremos en futuros vídeos. Veamos la semana tipo 2, con 4 entrenamientos y partido el sábado. El lunes, como hemos dicho, aquí ya lo he puesto, puede ser verde o amarillo, porque jugaremos en función de qué día ha sido el partido la semana anterior, entonces aquí siempre hay un comodín. El martes podríamos hacer el día fuerte, miércoles descansaríamos, técnicas de recuperación, intentando hacer que el cuerpo esté preparado para hacer un buen amarillo el jueves, porque el jueves es un día donde te puedes permitir cierto margen de error, aunque sea un poquito, y el viernes hacer un verde para el sábado estar a tope, ¿vale? El martes, en este caso, las semanas de 4 entrenamientos, de 4 días de entrenamiento, son los días que me gusta aprovechar para hacer el día intenso, ya que estás muy alejado de la siguiente competición y tienes un día de recuperación totalmente el día siguiente, ¿vale? Y el jueves puedes llegar a tener ese margen de error para adaptar en función de cómo queden los jugadores después del día del martes, teniendo en cuenta que vienen de descansar el miércoles. Veamos la siguiente semana tipo. Semana tipo 3, 3 entrenamientos, pero compartido ahora el domingo. Lunes, amarillo o verde, en función de si hemos jugado sábado o domingo, como antes. Martes, recuperación. Miércoles, día rojo, en toda regla. Jueves, recuperación. Y viernes, aquí ponemos 2 colores. ¿Por qué? Porque el viernes, en este caso, puede ser un verde, un amarillo también, sabiendo que el sábado no vas a tener un día de recuperación o donde no vas a dar estímulo al cuerpo, tienes bastantes horas y es un buen momento para poder aprovechar y tienes los 3 tipos de carga en la semana. Vale, sí, aquí en este caso, si tuviéramos 4 entrenamientos y partido el domingo, vuelvo atrás un momento, sería lo mismo. Sería lo mismo, ya que lo que hacemos es, martes sería el mismo día fuerte, miércoles recuperaríamos, jueves tienes un amarillo y viernes puedes poner un amarillo verde también, sabiendo que sábado, en este caso, en el que el partido fuera el domingo, tienes descanso total, ¿vale? Que he visto que aquí en la diapositiva no la he puesto. Distribución de cargas en jornadas que se encuentran dentro de la semana. Aquí he puesto la jornada intersemanal en miércoles. Lunes jugamos siempre con el comodín amarillo-verde. Martes debería ser un verde para dejar a los jugadores listos para el miércoles. Jueves recuperamos. Viernes tienes ese comodín a ver qué tan recuperados están del partido del miércoles. Sabiendo que sábado descansan y domingo volver a competir, te puedes permitir que no sea un verde todo verde, sino que tenga ciertos ejercicios de carga amarilla. En cambio, si jugamos miércoles-sábado, la cosa cambia un poquito. Lunes siempre tienes el comodín, martes verde para dejarlos listos para el partido del miércoles, jueves recupero y viernes, en este caso, ponemos siempre amarillo-verde, pero en este caso sería mucho más verde que amarillo, yo creo, para dar ese estímulo de dejarlos con la chispa necesaria para que el sábado puedan correr como se debe. Como el contexto, hay muchas cosas que lo afectan, a este contexto. El verde-amarillo en ciertos días cuando tienes el partido justo atrás, o sea, vienes de jugar o vas a jugar, pero has tenido una semana donde te ha permitido varios días de descanso y queda todo muy bien estructurado, son como comodines. Siempre un día verde no solo tendrá ejercicios verdes o un día rojo no solo tendrá ejercicios rojos, siempre habrá ejercicios del otro color vecino que se podrán incluir en la sesión. Mi intención es que veáis un poco la dinámica de la gestión de cargas que yo me planteo como profesional cuando veo dónde está el partido importante de la semana. Sesiones complementarias. Las sesiones complementarias son aquellas que hacemos fuera de la pista, como podría ser en gimnasio. A mí realmente me gusta incluir 2 días de entrenamiento de fuerza fuera de lo que es la pista, en la mayoría de tipos de semana, porque creo que eso es un mínimo muy bueno para poder mantener niveles, para poder hacer una buena prevención de lesiones y para que el jugador esté muy fuerte en todos los sentidos y sea robusto, atlético y pueda gestionar todas las cargas que pueda tener el juego o la especificidad deportiva, en este caso del hockey. Entonces, ¿dónde quedarían estos 2 días de trabajo complementario en función de la semana donde nos encontremos? Semana con 3 días y partido, por ejemplo, el domingo. Pondría la sesión complementaria el lunes y el miércoles. ¿Qué pasa? El lunes siempre jugaremos con ese comodín verde-amarillo en función de cómo venimos de jugar el fin de semana pasado. Y el miércoles es un rojo en toda regla porque nos encontramos lejos de los partidos anterior y futuro y por lo tanto en gimnasio puede ser también un rojo. Semana con 4 días. Me gustaría, lo ideal sería poder poner un martes y un jueves. ¿Por qué? Porque tienes un día de descanso en el medio y eso ayuda también a que el jugador tolere mucho mejor estas sesiones.
Martes el día rojo, manteniendo lo que hemos dicho que se trabajaría en pista también. Y jueves la sesión complementaria, un amarillo, para dejar el viernes todavía, el sábado y hasta el domingo no hay la competición. Por lo tanto, es un buen día para poner esa doble sesión de trabajo complementario y en pista. Así que creo que en el vídeo queda bastante claro que todo queda en función de en qué día nos encontramos el partido. Así que nuestra primera conclusión sería que el contexto lo marca el día de partido. En función de dónde se encuentre, introduciremos y gestionaremos la variabilidad de las cargas. El residuo del estímulo que damos. Tómatelo como dicen los nutricionistas que hagas un plato, que sea colorido, es decir, el sistema ondulatorio del que hablábamos también y el sistema del semáforo se combinan muy bien. ¿Por qué? Porque te van a asegurar de que tienes esa variabilidad, no solo en la intensidad de las cargas con las que trabajas, sino en la variabilidad en los estímulos que aplicamos a los jugadores. Como hemos visto, distintas intencionalidades en muchos ejercicios que pueden parecer iguales, pero que en función de dónde esté el foco van a ser muy distintos a la hora de aplicarlos. Por lo tanto, la segunda conclusión es que ese microciclo tenga un poquito de todo en cuanto a intensidades y a estímulos, y que puedas jugar con ellos de manera adecuada. Y después, la tercera y una de las más importantes, y por eso dedicaremos un vídeo a ello, es respetar la recuperación. No solo física, sino también mental. Los jugadores tienen que desconectar, tienen que liberarse de la presión de la competición, de los entrenamientos y de la exigencia del alto rendimiento, y eso va a ser clave para que puedan rendir. Si no se recuperan, no van a poder rendir, hagamos lo que hagamos o gestionamos las cargas como queramos gestionarlas. Un atleta fatigado y quemado mentalmente y físicamente no va a rendir. Y ahora sí, mi última conclusión es que no es negociable ni la intensidad de los ejercicios ni la intención. ¿Y por qué digo esto? Porque el color de la carga, cuando le ponemos el color rojo, amarillo o verde, el color de la carga, recordemos que hace referencia a la fatiga residual y a la intensidad del estímulo que vamos a dar al jugador con ese ejercicio. Pero vamos a ver dos ejemplos para lo que entendáis en cuanto digo que la intensidad y la intención no se negocia. Un ejercicio realizado en un día verde, ¿vale? Donde se trata de un uno contra uno en un espacio reducido y la duración del ejercicio va a ser entre unos 5 y unos 10 segundos de 1 contra 1. La intensidad, todo encontrarnos en un día verde, la intensidad tiene que ser el 100% por parte de cada uno de los jugadores que participan en ese ejercicio. La fatiga residuo será pequeña, pero la intensidad a la que se realiza el ejercicio es máxima. En cambio, en un día rojo podríamos encontrarnos en una situación de 1 contra 1, en campo reducido, pero que la duración, para poner el ejemplo muy fácil, que la duración fuera de 45 segundos o un minuto y que si la bola sale de ese espacio reducido se introduce otra para no tener que parar la acción. Eso, la intensidad, es el 100%, y la fatiga residuo será mucho más alta en un mismo contexto del ejercicio que en el caso del día verde. Hemos jugado con la variable del tiempo de duración del ejercicio, pero lo que no es negociable es que los jugadores vayan con la máxima intención en hacer los ejercicios para que se adecúen bien al color del día con el que estamos trabajando y que la intensidad a la hora de hacerlos siempre sea al 100%. Y con esta pequeña aclaración nos despedimos de este vídeo y nos vemos en el próximo.